cuando sobrevino la crisis, a mí ya me agarró, en cierto sentido, surfeando la ola, ya me agarró protegido. No es que tuve que decir, uy, bueno, voy a sacar mis dólares, los voy a transformar en dólares digitales. Yo ya estaba moviéndome en ese ecosistema. Pero entiendo, por supuesto, que la idea es transmitirle el mensaje a quienes no están preparados, ¿no? Argentina ya vivió la crisis económica que estamos viviendo y que estamos atravesando en Bolivia. Estamos en vivo en Capitalistas, hoy con un invitado muy especial desde Argentina para contarnos un poco y qué herramientas utilizaron para poder salir adelante. Germán está con nosotros desde Argentina, estoy aquí con mi querido amigo Francisco. Vamos a arrancar este programa con bastante información de valor. Ahí los dejo para que hagamos el intro correspondiente. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Germán. Yo creo que va a ser un episodio de altísimo valor para toda la gente en Bolivia, porque Germán es fundador de Tendencia Cripto, uno de los canales de criptomonedas más grandes en Latinoamérica. Germán comparte mucho contenido de valor. No es lo típico que se ve del trading de criptomonedas, de puro lujo, autos, etcétera, sino que él nos habla de las noticias macroeconómicas, de qué es lo que pasa con el precio, hace análisis de manera abierta para que todos lo puedan ver y tiene una comunidad muy grande y muy sólida en Argentina. Y bueno, Germán ha pasado a hacer criptomonedas también por el tema de la crisis que estamos viviendo acá en Bolivia, que ya lo vivieron en Argentina hace tiempo. Así que muchísimas gracias, querido Germán, por estar acá. Y si te puedes presentar un poco para la audiencia, para que te conozcas, hace cuánto tiempo haces criptomonedas, cómo empezaste en este mundo, y nuevamente bienvenido a Capitalistas. Fran, Alejandro, querido, la verdad que es un honor para mí, un placerazo realmente, y un honor, un lujo, la invitación a participar con ustedes, y sobre todo para, bueno, tratar de transmitirles la experiencia que vivimos acá en Argentina, que si ustedes tienen o ven que están a punto de entrar en ese derrotero, en ese camino tan complejo que nos propone eh, una inflación elevada o muy elevada, como fue el caso de Argentina, bueno, contarles que sí, que hay posibilidades de sortear esa barrera espantosa que es la inflación, porque la verdad que es una locura. Nosotros acá, bueno, es bien sabido que después de Venezuela, venimos nosotros en Argentina con unos niveles de inflación directamente delirantes, delirantes, hacen que realmente sea imposible vivir. Pero en relación a cuando empecé con las criptomonedas, yo empecé hace 9 años, y una de las primeras cosas que es lo que me gustaría comentarles al público especialmente, ustedes, bueno, ya hemos charlado de muchas cosas, pero porque normalmente uno tiene, o lo veo por amigos míos, bueno, por mi propia comunidad, por mis alumnos, que en términos generales la mayor parte de la gente cree que para meterse en el mundo de las criptomonedas o incluso en el universo de las finanzas, para empezar a invertir, etcétera, uno tiene que ser un erudito, uno tiene que haber estudiado o economía o por lo menos tener cierta idea. Y la verdad es que no, no necesariamente. Después, por supuesto que sí, si querés meterte realmente, es necesario formarse, es necesario estudiar, pero no es necesario que uno venga del mundo de la economía. Sin ir más lejos, yo nunca tuve nada que ver con la economía ni con las finanzas, nunca, en todas las actividades que hice. Vengo del teatro, vengo de la música, entonces mi vida nunca tuvo ni siquiera una mínima conexión con el universo de las finanzas, ni mucho menos con el de las criptomonedas. Y empecé a los 44 años, tengo 53 hoy, entonces creo que es una de las cosas que me gustaría que, que, que el público que esté escuchando entienda y asimile. No tenés que ser economista, no tenés que tener experiencia previa. A mí me lo preguntan cuando quieren tomar mis cursos, siempre me preguntan, ¿es necesaria experiencia previa? No tengo idea de nada. Digo, no, no es necesario. Para nada. Por supuesto, después tenés que estudiar, formarte para poder entender los ciclos de mercado, etcétera, estrategias, indicadores, etcétera. Eso seguro. Pero no es necesaria una experiencia previa. Repito, yo me pasé 44 años dedicándome a algo que encima está en las antípodas de las finanzas.
que tiene que ver con el sector de la cultura. Así que, y empecé a los 44 años. No llevo una vida dedicada a las finanzas o a las criptomonedas. Entonces, es algo que es posible para la mayor parte de la gente, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eh, yo viví muchos años afuera, muchos años en Europa, eh, muchos años también yendo y viniendo, viviendo 6 meses afuera, 6 meses acá en Argentina, trabajando con mis actividades artísticas, teatro, e incluso cosas ligadas al circo también. Ya un día les contaré con mayor detalle. Pero el tema es que en algún momento me lesioné la rodilla, me hice una distensión de ligamentos bastante fuerte, y yo ya con 44 años también estaba buscando algún tipo de cambio de rubro, de rumbo, quería una nueva actividad, ¿no? Por eso, toda una vida dedicándome al arte, tenía ganas de probar otras cosas. Y ahí es cuando aparece un amigo mío, un muy amigo mío, que fíjense cómo arrancó la cosa, ¿no? Porque él me había regalado para un cumpleaños $10 en una criptomoneda que se llamaba Potcoin. Y él me abrió una cuenta en un exchange, Fram, vos lo conocerás, Poloniex, y los que están hace muchos años en el universo o en el ecosistema cripto lo conocerán, uno de los primeros exchange, Poloniex. Él me regaló $10 en esta criptomoneda que se llamaba Potcoin. Bueno, cuando yo hablo con él, le digo, mira, me lesioné la rodilla. Me dice, Germán, ¿te acordás los $10 que te regalé? Creo que había sido 2 años atrás. Sí, bueno, él me regaló una latita con la clave, con el exchange, con la dirección de la wallet, etcétera, un par de cositas. Me dijo, bueno, métete en tu exchange. Yo no lo había abierto nunca más. Esos $10 se habían transformado en $350. Es decir, bueno, no es nada, porque $350, vale, tampoco es, no es mucho dinero como para hacer mucho. El punto es que se había multiplicado por 300, por 35, por 350, era una barbaridad, 35x. Entonces, ahí como que paré la oreja y me dijo, bueno, ¿viste cómo estos $10 se transformaron en $350? Bueno, si querés yo empiezo, si te interesa, empezamos a charlar, te venís a mi casa y empezás a meter las narices en esto a ver si te interesa y si te atrae el tema. Entonces, dicho y hecho, empecé a ir a la casa y la verdad que no solo me interesó, sino que me apasionó el tema. Pero no me apasionó por el dinero en sí mismo, que por supuesto también lo veía como una posibilidad. Digo, bueno, acá se puede ganar dinero. Pero no fue eso lo que me convocó inicialmente. Sí, claro que estaba en el abanico de cosas que me atraía. Digo, encima puedo ganar plata con esto, excelente. Pero el tema del análisis técnico, el tema de la blockchain, el tema de Bitcoin, todo lo que él me empezó a explicar, porque él fue mi primer mentor, él sí era licenciado en economía y él operaba en el mercado nacional, operaba en Wall Street ya hacía años, ¿no? Y él ya estaba comprando Bitcoin en esas épocas. Él me habló por primera vez de Bitcoin en el 2013. Yo hice caso omiso, yo venía de Europa justamente. Venía de Europa, encima venía con dinero, me decía, German, compra Bitcoin, no lo hice en su momento, y recién en el 2015 sucedió esto, la anécdota que les estoy comentando, y en el 2015 ahí empecé gradualmente a meterme en el mundo cripto. Y así empecé, en realidad, poco a poco entendiendo cómo funcionaba el RSI, el volumen y los conceptos o los lineamientos muy generales de un análisis técnico un poco rudimentario inicialmente, ¿no? Pero así comencé. Así que bueno, llevo ya casi 9 años, desde abril del 2015 aproximadamente. 9 años ya y lo más importante es que iniciaste a los 44 años, porque muchas personas piensan que es tan tarde para iniciar, que esto es solamente para changos de 19, 20 años y que no van a entender el mercado, etcétera. Pero la edad también te da una ventaja en el mercado, ¿verdad? Que es que uno se vuelve un poco más paciente, tiene ya más experiencia, ha pasado por otros rubros, sabe lo que es ganarse el pan y así cuando ve una ganancia la puede retirar y no tiene esta ambición de ahora los jóvenes de 19, 20 y el Lamborghini, ¿no? Entonces por eso creo que
a ti te va bien en el trading de criptomonedas y a muchos jóvenes no, porque son muy ambiciosos, no saben cuándo retirarse, ¿no? Entonces eso creo que está clave que nos comentes, querido Germán. Una pregunta, ¿tu amigo, el que te regaló los $10, sigue metido en el mundo de criptomonedas? Sí, sigue metido. Igual está a Buenísimo. punto está a punto de retirarse del mundo. Buenísimo, pero ya te debe preguntar cosas a ti también, Ya, porque ya hizo buena plata, seguro. Sí, sí, claro. claro, si empezó desde el Claro. 2013, ya debe estar bien, bien forrado. Esa época el Bitcoin estaba en 200, $250. Por 2012, ahí. 2013. Cuando él me habló de Bitcoin por primera vez estaba en $350, entre 350 y 600. Yo me acuerdo que había vuelto de Barcelona, vivía en Barcelona, y en un monitor, en ese momento tenía mi computador, un monitor, y en el monitor a veces ponía el gráfico de Bitcoin para jugar. Yo jugaba al mini logo de Wall Street. A ver Bitcoin, pero no lo compraba. Bueno, no sé, qué sé yo, pero 2013, ¿no? Pero hace 9 años entonces no tiene nada que ver tu ingreso a las criptomonedas con la crisis, pero después se va potenciando la crisis y tú estás empezando a tener una ventaja versus todas las otras personas porque tú estás pudiendo navegar la crisis a través de las criptomonedas, monedas estables, el tema de Bitcoin resguardando valor, etcétera. Entonces, ¿cómo te ha ayudado a ti a sobrellevar la crisis de Argentina el poder estar ya en este mundo digital de las criptomonedas? Uf, Exacto. ¿Cómo nos adaptamos? para mí fue clave, para mí fue vital. No sé qué hubiera hecho, no sé qué hubiera hecho. Lo interesante es que, en rigor de verdad, yo no es que hice muchas cosas especiales o que me preparé especialmente para enfrentar la crisis, sino que como yo ya estaba en el ecosistema cripto, ya me movía con dólares digitales, Bitcoin, etcétera. Entonces, cuando sobrevino la crisis, a mí ya me agarró, en cierto sentido, surfeando la ola, ya me agarró protegido. No es que tuve que decir, uy, bueno, voy a sacar mis dólares, los voy a transformar en dólares digitales. Yo ya estaba moviéndome en ese ecosistema, pero entiendo, por supuesto, que la idea es transmitirle el mensaje a quienes no están preparados, ¿no? Ante una eventual crisis inflacionaria o una espiral inflacionaria. La verdad que es una experiencia desagradable porque cuando no encontrás un piso de precios, cuando vas al supermercado y todos los días todo aumenta, aumenta de manera delirante, delirante. Realmente se hace muy difícil vivir, muy difícil. Y yo lo veo con la gente que tengo alrededor, gente muy querida. Por suerte tengo muchos amigos bueno, que gracias a sus profesiones, no es que la crisis no les pegó, porque la crisis nos pega a todos, pero bueno, a veces te puede agarrar mejor parado, entonces, bueno, la crisis no te tumba o no te saca del sistema, como acá en Argentina. Acá en Argentina hay millones de personas fuera del sistema y que fueron expulsadas del sistema. Millones y millones de personas. Tenemos unos niveles de pobreza altísimos. Y esos niveles de pobreza no son un número, no es que es un 50%, un 40 y pico por ciento. No, son personas que las ves en la calle y le están pasando mal y no tienen que comer. Entonces, eso es indignante. Eso es indignante y muy duro de ver y de atravesar, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que es importante o vital, cuando si ustedes están empezando a ver, ¿no? Que en Bolivia está acercándose una posible crisis inflacionaria o están ya transitándola, empezar a buscar formas de protegerse. Y creo que una de esas formas es como mínimo, poder tener acceso a un refugio, entre comillas, que podríamos decir los dólares digitales. Acá en Argentina, pues quizá ustedes lo saben, acá tenemos como una especie de obsesión con el dólar que no sucede en otros lugares del mundo. En Europa no existe, en Brasil tampoco existe, y en otros lugares de Latinoamérica tampoco tienen esta obsesión que tenemos en Argentina con el dólar, ¿no? Entonces, bueno, yo no me refugié en dólares, yo me refugié, digo, lo primero que tuve en mi vida fueron wallets y cuentas en exchange.
Entonces, a través de mi exchange, me protegía en USDT. Incluso esos USDT los ponía a trabajar, los ponía en caución, y encima me daba una ganancia. Eh, Contanos, Germán, para eso que has dicho es clave, porque tú los pones a trabajar y eso la gente no sabe hacer, que es cuando tú ya tienes el USDT, pero haces que te dé algún tipo de interés, ¿verdad? Entonces, no solamente te has protegido en no tener pesos argentinos o en este caso pesos bolivianos, sino que lo has convertido a dólar y ese dólar lo has puesto a trabajar para que te dé interés. Parece algo muy sencillo, muy simple, pero yo creo que el 99% de las personas está buscando eso nada más. Ya no meterse a riesgo con Bitcoin o invertir en la bolsa, sino simplemente poder tener dólares y ganarles algo, ¿no? Entonces, ¿nos puedes comentar un poco cómo hacías eso? por supuesto, esa es una de las opciones, una de las que menos riesgo tiene, menos riesgo entre comillas, porque al tener el capital en un exchange, uno ya está asumiendo un riesgo, ¿no? Pero la verdad que a esta altura del partido, y especialmente en un país como Argentina, ¿no? A donde el sistema bancario se encargó de arruinarle la vida a un par de generaciones. Yo, sinceramente, yo no sé cómo en Argentina, a ver, sí lo sé, no queda otra opción, ¿no? Porque mucha gente cobra el suelo a través de sus bancos. Yo no tengo ni un centavo en un banco, ni un centavo en mi vida. No sé cómo confían en los bancos que un par de décadas atrás hicieron así, se fueron literalmente, no más o menos, no es una metáfora, se fueron literalmente autorizados por el gobierno de turno en su momento, con los ahorros, con el dinero de todos los ahorristas. Todos los grandes bancos hicieron semejante barbaridad, salvo Y en dólares. algunos en dólares. Una locura, una cosa demencial. Entonces, pero bueno, increíblemente el sistema bancario recuperó, o mejor dicho, la gente volvió a confiar en el sistema bancario. Pero, evidentemente, y las métricas que muestran lo que es la adopción de criptomonedas en Argentina, muestran que la adopción es muy alta. La cantidad de gente que utiliza criptomonedas en Argentina es alta, al igual que en Venezuela, ¿no? Entonces, justamente eso lo que muestra es que, por supuesto, que las criptomonedas en sí mismo tienen su riesgo porque hay que entender los ciclos. Entonces, no, refugiarse en Bitcoin, bueno, sí, si te refugias en Bitcoin cuando enganchas un ciclo alcista, bueno, vas a ganar mucho dinero, pero tenés que entender un montón de cosas. Sin embargo, el USDT no hay que entender demasiado. Es una moneda estable, un stablecoin que mantiene la paridad con el dólar. Es un emulador del dólar, es un dólar digital. Entonces, sencillamente es pasar el dinero, comprar dólares digitales, tenerlo en tu exchange y ponerlo en caución. En mi caso, yo utilizaba un exchange eh, que es Bitfinex, y Bitfinex te da una caución interesante. Sencillamente los presto a los que abren operaciones apalancados. Yo le presto el dinero y gano una tasa, que es una tasa variable, diaria. Hay días que se acerca un 0,02%, hay días que se acerca un 0,04%, a veces enganchas un 0,08%. Entonces voy rotando el capital, no tengo todo el capital prestado a una sola tasa, sino que lo tengo dividido en partes, en porcentajes, en unidades de a un 10%. Entonces uno lo prestó a 5 días, el otro a 15, el otro a 20, y espero conseguir tasas más altas, y así vas promediando. Y es un promedio interesante en dólares, porque podés sacarle, en el caso de Bitfinex, que es un exchange también bastante de los old school, de los que empezamos hace rato en criptomonedas, podés sacarle tranquilamente arriba de un 12% en dólares, entre 12, 14, 15, Anual, según claro. cómo te vayas moviendo, que es un montón, es muchísimo. Sí, 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 totalmente. Y cuando Bitcoin empieza a subir y los exchanges necesitan más liquidez, te pagan mayor tasa flexible, ¿verdad? Entonces hemos visto hasta 18% por USDT y cosas así. Ya solamente con lo que nos ha comentado Germán vale la pena todo el episodio, los que están viendo, porque no se trata solamente de comprar USDT, sino cómo sacar rendimiento a ese USDT para ganarle a la inflación, entendiendo que el dólar también sufre inflación, porque la gente ve el dólar como la moneda global, pero cuando uno está en Estados Unidos, todo ha subido de precio también. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una moneda débil frente al dólar y encima
el dólar está cayendo frente a los servicios y a los productos. Entonces nosotros en Latinoamérica cada vez estamos más complicados y tenemos la obligación de aprender esto. No vaya a ser que vayamos a invertir en Ethereum, XRP o lo que sea, pero por lo menos aprender y saber cómo podemos hacer este tipo de cosas. Y yo comparto también con Germán, no sé qué opinas ahí, querido Ale, pero yo siempre digo lo mismo, porque me preguntan mucho, como esto se ha puesto de moda aquí en Bolivia, pero ¿es seguro Binance? Pero es seguro Bitfinex, pero es seguro este otro exchange, etcétera. Y yo lo que les respondo es algo muy similar a lo que tú dices, Germán. Para mí es más seguro que el banco en Bolivia. Eso de lejos. Entonces yo prefiero tomar el riesgo de tenerlo en Binance, que tiene más de 240 millones de usuarios, etcétera, a tenerlo en un banco en Bolivia que tiene 500,000 gatos, ¿me entienden? Y que ya hemos tenido problemas con los bancos en Bolivia. Y acá estamos hablando con Germán y Germán nos está comentando que hace unas décadas, que es la transición que nosotros estamos pasando en Bolivia, han tenido problemas serios con los bancos también. Entonces, no es un consejo, no estamos diciendo vaya a meter su plata a Bitfinex o a Binance, infórmense un poco más, pero desde mi punto de vista es más seguro tenerlo en un exchange. Lógicamente lo más seguro siempre va a ser la autocustodia, ¿verdad, hermano? O sea, pero esa autocustodia no te genera estos tipos de interés, es más complicado entrar, salir para poder hacer trading o para poder comprar, vender criptomonedas, etcétera, pero es una buena alternativa, ¿no? ¿Vale? No sé si tú Sí. has metido USDT así a prestarlo a largo plazo alguna vez. No, 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 no. De hecho, me pareció súper interesante lo que decía Germán. Sí, sí, sí he hecho alguna operación en Launchpool donde en Binance tú Claro, con puedes BNB. meter el Sí. BNB o el FS, FDUSD, sí. exacto, y prestas la plata y te lo devuelven en la criptomoneda que tú estás invirtiendo. Entonces, estás apostando por una cripto que finalmente en un tiempo te puede generar algún rendimiento, se puede disparar. Hace poco me pasó con Pengu, que es una que Sí, sí. salió, me la compré. Es muy difícil agarrarla abajo, ¿no? Porque está lleno de robots que compran primero que tú, pero me generó un buen rendimiento. Yo sí quería hacer hincapié en lo que comentamos hace un momentito, porque sí, de hecho es perturbador que Germán nos cuente lo que pasó estas décadas anteriores con los bancos, porque ya estamos sufriendo aquí algunas regularizaciones, de hecho con temas de dólares y todo, y sí es muy importante protegernos bastante de este tema, ¿no? Entonces, ahí está bueno el tema de la autocustodia con el tema de las billeteras frías que podemos tener para guardar el tema de las criptos y tener una parte, ¿no? En el exchange para poder justamente poder comprar, vender, generar rendimientos. Cuando pasó esto en Argentina, Germán, y la gente empezó a tenerse que resguardar, ¿cuáles fueron los pasos que siguieron como para protegerse? Digamos que ahorita en Bolivia todavía no pasó esto, todavía no hemos tenido este gran problema con la banca, pero puede darse. Entonces, ¿cuáles serían tus consejos para las personas para, además de tener el tema en cripto, como cuáles son los siguientes pasos que nos pueden suceder antes de que ocurra esta especie de tragedia, ¿no? Sí, ahí para ponerte en contexto, Germán, te contamos cómo estamos ahorita para que tú Eso. nos digas si hemos estado, o sea, si ustedes han estado así en Argentina en algún momento. Ahorita tenemos a gobierno de turno diciendo que no hay ningún tipo de inflación, que todo es una especulación por los analistas económicos que andan diciendo eso, que la canasta básica no ha subido cuando nosotros vamos al mercado y vemos que efectivamente ha subido, pero los políticos de turno dicen no, no ha subido, todo es una burbuja, etcétera. Y a nivel banca tenemos muchísimas restricciones para poder hacer pagos en compras por internet. Entonces ahora la mayoría de bolivianos lo que está haciendo es abrirse cuentas digitales de Meru, Redot Pay, etcétera, para poder hacer pago de Netflix, de Facebook Ads, etcétera. Entonces, ¿hace cuánto tiempo ustedes estaban con esto? Porque ahora sé que hay el dólar tarjeta, que nos puedes comentar un poco más adelante después, pero ¿han estado en algún momento así con los políticos diciendo que no pasaba nada y con el tema de la banca con restricciones o no? A ver, antes que todo querría hacer una aclaración, porque el problema fuerte con la banca fue en el 2000. La gran crisis fue en el 2000. La hecatombe que directamente destrozó al país fue en el año 2000. También luego de un periodo de apertura y desregulaciones indiscriminadas, ¿no? Que fueron durante, no me quiero meter en el espinoso tema de la política, ¿no? Pero entre
el gobierno entre el menemismo y el radicalismo, el último gobierno de la Rúa, se encargaron básicamente de desintegrar, primero de vender, no de vender, de regalar y de rematar el país, rematarlo, vender todas las... Yo entiendo que el Estado es muy torpe y un montón de cosas, pero una cosa es tratar de solucionar ese tipo de problemas o encontrar caminos. Yo trabajé mucho en Suiza, ¿no? En tratar de encontrar caminos intermedios entre lo público y lo privado, no sé, encontrarle la vuelta, pero tampoco es cuestión de rematar y de regalar el patrimonio del país como, como sucedió durante los 10 años del menemismo. Porque Del eso... patrimonio, Germán, te refieres a empresas, estaban estatales, privatizados y también recursos naturales, oro, etcétera. Exactamente, Todo. regalado, todo, regalado. Bueno, Durante los acá, 10 acá años estamos del similar. menemismo. Acá estamos en bancarrota, ¿no? Se están agotando el oro, tenemos 50 millones en las reservas, ya no hay gas, que era nuestra principal fuente a ustedes, además. Estamos en quiebra, ¿no? Pero obviamente, como dice Francisco, esa no te la cuentan, ¿no? Salen con la mitad de la tasa de inflación de la real, te lo dicen como con datos reales, te dan un poco de información que está toda tergiversada, entonces... Eso es lo que estamos viviendo ahorita, escasez, no tenemos gasolina, no tenemos diésel, no hay dólares para comprar nada, los alimentos están por las nubes. Pero ¿cómo fue lo de ustedes entonces? Porque yo me imagino que nosotros estamos como ustedes hace 24 años. Remataron el país. Y después de eso, ¿qué pasa con la banca? El tema es que yo hay ciertas cosas que las tengo un poco difusas, porque yo en el 2001 me fui del país, entonces lo que sé, lo sé por mi familia y por referencias, y bueno, las referencias pueden siempre estar también ligadas a, o hay que entender el filtro también de quienes te lo cuentan, pero al no haberlo vivido yo presencialmente, al no haber estado yo acá, hay ciertas cosas que no me animo a aseverar o asegurar al 100%. Lo que sí, bueno, la tragedia fue la venta del país, la venta de todo el patrimonio del país, el regalo, más después lo que hizo el gobierno de la Rúa, porque blindaron la deuda, hubo un montón de gente que sí pudo sacar, gente de dinero que pudo sacar su capital entero de los bancos. Hubo mucha información privilegiada. Sin embargo, el ahorrista medio lo destrozaron. Barrieron un par de generaciones. Con barrieron significa que le destrozaron, le robaron literalmente los ahorros a millones de argentinos, a unos $50.000, al otro 70.000, 30.000, a la jubilada sus $20.000 de su... Bueno, ¿Qué fue? ¿No los dejaron sacar o simplemente se los daban en pesos argentinos? ¿Cómo fue eso? algunos, a los afortunados entre comillas, les permitían sacar o les daban, les especificaron la deuda, entonces vos tenías $40.000 y pasaste a tener 40.000 pesos después de una devaluación de un 70%, es O sea, decir, se no lo tenías cambiaban de moneda. Si lo tenías en dólares, a, ya te lo cambiaban a a pesos. algunos, a algunos, a otros directamente no se los devolvieron. Corralito, el corralito, tan conocido es internacionalmente, lo inventamos nosotros, desgraciadamente. Lo inventaron los bancos acá en Argentina. Corralito, no podías retirar tu dinero, no podías retirarlo. Se lo quedaron los bancos, se fugaron. Los bancos se fugaron con toda la plata de los argentinos. Y los gobiernos de turno se lo permitieron. El que generó todo para que esto sucediera fue el menemismo y el que le puso la estocada final al ahorrista argentino y al pueblo argentino fue de la Rúa. Infame, un gobierno verdaderamente infame, no me quiero, insisto, no quiero meterme demasiado en política, pero menemismo y de la Rúa, en mi visión político-económica, son mala palabra. Son dos personas, fueron dos personajes siniestros y muy oscuros para la historia de este país, nefastos. Y a mí a veces me asusta porque el gobierno que tenemos ahora, en este momento, que supuestamente son libertarios y un montón de cosas, no paran de reivindicar y de hecho hay muchas personas, muchos de los personajes que están hoy en el gobierno, gestionando áreas muy sensibles y muy importantes
de la economía y del país, gestionaron en los 90. Y en este momento en Argentina estamos viviendo una oda de beneplácitos a los nefastos años 90. Y, ¿Y qué pasó, Germán, después de que sacaron la plata del país? ¿Cuál fue el siguiente paso? O sea, ¿qué hizo la gente? Ahí empezó la devaluación, fue fuerte. Porque acá lo que nos está pasando ahora, no sé si ustedes han estado en esto, es, hemos tenido una devaluación fuerte, ¿no? El tipo de cambio oficial no se ha movido. Ha habido una devaluación fuerte versus el dólar blue. Y hemos tenido un retroceso, ¿no? Hemos llegado hasta los 15 bolivianos, hemos retrocedido hasta los 11.50, más o menos donde estamos ahora, entonces nos estamos manteniendo ahí estables, tenemos elecciones en agosto, desde mi punto de vista creo que hay un sacrificio de capital ahí para que no explote todavía la burbuja antes de las elecciones, y esto de sacrificios de capital se hace mucho, los gobiernos son muy buenos creadores de mercado, ¿verdad? Nosotros que hacemos trading. Pero después de eso, ¿qué pasó? ¿Y cuándo empezó a estallar esto sin freno? Porque en un momento el dólar estaba 1-1 con el peso argentino, ¿verdad? Y ha llegado a estar a más de 1.000. Entonces, creo que ahorita están más de 1.000, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo empezó esta escalada, digamos? por eso, hay ciertas cosas que, les repito que yo estaba afuera, entonces algunas las viví, pero como viví muchos años afuera y muchos años mitad afuera, mitad en Argentina, hay algunas cosas que las tengo un poco difusas. Pero dentro, para tratar de hacer una línea temporal. Inicialmente, luego del 2001, luego del estallido del 2001, que volteó al gobierno de la Rúa, la gente empezó a armar asambleas y clubes de trueque y empezó a arreglársela como pudieron, intercambiando comida por ropa, por servicios, yo te corto el pelo, vos me das 3 paquetes de fideos. A ese nivel fue el 2001, a ese nivel. Digo, no es broma, fue muy fuerte, muy fuerte. Y gradualmente la gente empezó a organizarse en forma asamblearia, empezó a haber asambleas en los barrios y empezó algo bastante interesante, al menos desde mi punto de vista, que fue como una organización desde abajo hacia arriba, ¿no? Una organización, valga la redundancia, más orgánica, no tan vertical, sino más orgánica, viniendo desde abajo, desde los propios barrios, tanto los barrios populares como digo, esto lo vivieron las clases medias y las clases bajas también, ambos. Todos tuvieron que arremangarse y empezar a buscar distintas formas de organización para sobrevivir, básicamente para poder comer. Básicamente para poder comer. Entonces, bueno, lo que pasa es que, bueno, después ahí también entra el gobierno de Dualde, que yo no lo tengo muy claro, porque esos años yo viví completamente afuera, viví esos años afuera y yo recién ¿Por qué, volví por qué te fuiste, Germán? Sí. ¿Por la crisis? Me fui porque fue el momento justo. En realidad yo tenía un primo mío, yo hacía muchos años que tenía ganas de irme a viajar y ver qué pasaba con Europa. Mi padre vivió muchos años en Europa, siempre me habló de ir para allá, de viajar, de no tener una vida tan estable en un lugar, sino a mí siempre me gustó mucho viajar. Pero la crisis fue un factor. Por Porque te lo digo supuesto, porque mucha gente fue está optando determinante. por eso, ¿no? La crisis te obliga Fue determinante. Mi primo justo se había ido a Barcelona un año antes. Con la crisis, yo en ese momento estaba en pareja y nos miramos con mi compañero y dijimos, qué mejor momento para ir a probar algo que ahora, porque quedarnos acá va a ser una tortura, va a ser una locura. Y de hecho lo fue, y bueno, nos fuimos a España, entonces dentro de todo, claro, vivíamos en Narnia, justo agarré los 2000 en España, que Europa en esas épocas, el comienzo del euro, estaba en la cresta de la ola, agarré una España bastante rica, previo a la posterior crisis del 2008, ¿no? Porque toda esa cresta de la ola fue la que terminó desembocando a la larga en la subprime, ¿no? En el 2008. Pero agarré digamos, el momento de la burbuja, con la burbuja más inflada, ahí llegué a España. Pero bueno, el gobierno de Dualde logró estabilizar un poco la cosa, y después vino el gobierno de Néstor Kirchner, que no lo tengo muy claro, realmente no lo tengo del todo claro, pero
pero bueno, básicamente puso un poco las cosas en cierto orden, pero bueno, después como siempre acá también tenemos estos problemas de corrupción, como, a ver, yo, Latinoamérica, man, no solo Argentina, ¿no? Es heavy. es muy, muy complejo, ¿no? Muy complejo porque es muy difícil que se salve a alguien. Yo igual tengo una teoría que yo creo que hay algunos que son, para sintetizarlo en una sola oración y no meternos en política, que es un tema complicado, pero para mí hay algunos que son ladrones de guante blanco, perdón, ladrones de cabotaje, quiero decir, y otros que son ladrones internacionales. Entonces nosotros oscilamos entre ladrones de cabotaje, que te roban millón de acá, millón de acá, millón de acá, y ladrones internacionales, como fue lo que sucedió durante el menemismo, que ahí vaciaron el país. Unos roban, son corruptos, y los otros te vacían el país, te lo vacían, literal. Entonces, bueno, venimos, oscilamos entre unos y otros, lo cual hace que todo sea muy difícil, ¿no? Pero bueno, mal que mal, al menos durante cierto tiempo lograron sacar el país adelante, el país creció durante el primer gobierno de Kirchner y durante el primero de Cristina Kirchner, creció a tasas chinas y a partir del segundo gobierno empieza como a desestabilizarse todo y bueno, sí, empieza la otra hecatombe, que fue mucho más leve que la del 2000 de todas formas, ¿no? Pero digamos que yo tengo el recuerdo de que durante el primer gobierno de Kirchner, por ejemplo, de Néstor Kirchner, yo volvía de afuera y el dólar más o menos estaba como 3 pesos, 3 pesos con 25, y durante esos años se mantuvo medianamente estable. Entonces, yo me acuerdo que volvía con euros, que el euro estaba bastante cerca del euro, del dólar, era un poquito más caro, pero estaba bastante cerca, entonces los euros rendían. Yo venía con euros de afuera y rendían, y podías vivir. Durante unos cuantos años se pudo vivir en relativa calma en Argentina. ¿Cuánto tiempo ha estado en 3.25, Germán? Más o menos. Estuvo durante un par de años, ¿eh? ¿Y alguna vez alguien se imaginaba que el dólar iba a costar 1.000 pesos argentinos? Ni el más pesimista, ¿no? Inimaginable. No, 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 muy difícil imaginar. Mira, a ver si lo encuentro acá. Qué pasó con las deudas de los bancos? Porque ahorita algo que nos está pasando aquí, hay que ver la parte de la oportunidad también, ¿no? Muchas personas que se han logrado cubrir en dólares o en USDTs y tienen deudas en peso boliviano, la gente que cambió el dólar a buena tasa, yo me acuerdo que yo lo veía a Francisco cuando empezó a subir el dólar, que compraba y compraba y compraba y siempre decía, compro a 8 porque mañana va a estar más caro, y compraba a 9, a 10. Entonces, todos como que empezamos en Bolivia empezamos a protegernos en dólar, y mientras más se dispara, si yo tengo una deuda de una casa y tengo una hipoteca por $100,000, de repente ya no le debo $100,000 al banco, ahora le debo 60,000. Entonces, ¿qué pasó con la banca en Argentina en esos momentos? Se mantuvo, porque eso que lo que te decíamos hace rato, nuestra moneda oficialmente sigue a 6,96, ¿no? Pero el paralelo está en 11,50. ¿Qué pasó en Argentina y cómo lo manejaron los bancos con las deudas, por ejemplo? Es que no quiero mentirte, porque te repito, en esas épocas yo no Claro. No estabas estuve. fuera. Lo que pasa es que Germán, ahorita te estamos dando duro con el tema este de la economía, de cómo estaban, y en realidad tu fuerte son las Sí. criptomonedas, justo lo que nos decías, stacking, Yo. etcétera. Entonces, nos llevamos muchos insights valiosos, ¿no? De lo que puede llegar a pasar, pero creo que queda pendiente también para todos el que nos puedas ayudar, Germán, a encontrar un economista argentino que podamos tener una de estas charlas, ¿verdad? Que haya estado justo en esa época, que nos va a ayudar mucho como bolivianos, y más bien contigo explotar más la parte de las criptomonedas, que es tu fuerte. Como les decíamos, Germán es el fundador de Tendencia Cripto. Si ustedes no lo están siguiendo ahorita, vayan a seguirlo a TikTok, vayan a seguirlo a Instagram. Va a estar en porque él Bolivia está, pronto. Va a estar, va, claro, va a Viene a estar Bolivia. claro, él va a estar el 8 de febrero con nosotros.
donde no vamos a hablar de economía, sino que vamos a hablar de criptomonedas en particular. Germán es pro Bitcoin también, desde hace mucho tiempo que está diciendo que compremos Bitcoin, es de estos que sonaba loco cuando caía el precio, pero ahora se nota que tiene razón. Entonces, realmente el contenido que sube todos los días es de mucho valor si es que no lo están siguiendo. Y yo creo que queda pendiente entonces una charla y un podcast más enfocado en criptos nada más, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ahorita estamos controlados por la emoción del miedo, que es la más fuerte del ser humano. Y la emoción del miedo de estar en un país que ahorita no sabemos qué es lo que va a pasar, no hay la certidumbre. Como va a haber elecciones, hay mucha gente que tiene esperanza en lo que va a pasar en agosto, si es que todo va a cambiar. Yo soy más pesimista y lo digo abiertamente, realmente ya no creo que tengamos salvación, espero estar equivocado, espero estar totalmente equivocado porque tengo hijos acá, amo Bolivia, amo a la gente, amo la comida, etcétera, pero no creo que tengamos salvación porque ya hemos vendido todos los recursos naturales, tenemos 50 millones de dólares en el Banco Central, ya no tenemos oro, hemos hipotecado el oro, seguimos con un déficit gigante, y no se seguimos quiere cambiar financiando esto y cosas seguimos para que... financiando, seguimos sacando préstamos, Sí. entonces tendría que entrar alguien que realmente sea un erudito para poder sacarnos adelante porque tenemos con qué, pero no creo que se pueda Y hacer. Espero estar equivocado, pero ojo, no es que yo le deseo nada. ahí volviendo al tema puntual de Germán y aprovechando su expertise en el tema de Bitcoin y de las criptos, hubo una parte donde tú comentaste, Germán, que el que se subió a las criptos en algún momento y justo se enganchó con un momento alcista, eh, qué bueno por él, ¿no? Para un principiante, ponele. Si nosotros tuviéramos ahorita que hablarle a las personas que se van a empezar a proteger en Bolivia, mucha gente empezó a protegerse en USDTs, tuvimos que aprender a la mala, como decía Francisco en algún momento, descargar RTM, descargar Binance, empezar a comprar las criptos P2P, entonces hemos aprendido todo esto y la gente se está ya enganchando, ya un banco también se ha hecho, ha empezado a adoptar el tema de las USDTs como medio de pago para también sacar pagos al exterior, entonces que ahorita estamos viviendo justamente una etapa alcista en las criptos, una carrera alcista. Para las personas que todavía no se han sumado a las criptos, a comprar Bitcoin puntualmente o cualquier criptomoneda, ¿qué le dirías tú ahorita, no solamente al que está en Bolivia, porque por ahí nos escucha alguien ahorita en Venezuela, en Ecuador, en cualquier lugar, pero estamos en una tendencia alcista muy marcada, vienen noticias fuertes, va a tomar posesión Trump. ¿Qué crees o cuáles son tus predicciones para que le contemos ahí a la gente si se deberían subir ahorita y por qué? Yo estoy convencido de que todavía queda rally alcista. Si nos ceñimos a los ciclos de Bitcoin y analizamos el gráfico histórico, aproximadamente entre septiembre y octubre de este año 2025 debería, insisto, guiándonos por los ciclos anteriores, aproximadamente entre septiembre y octubre deberíamos estar haciendo máximos en Bitcoin. Lo que pasa es que es probable que lleguemos a la zona de máximos antes, como lo hicimos en el ciclo pasado, que tuvimos un acercamiento a los $64.000. No me acuerdo, esperen que miro un segundito exactamente. Junio, julio. Claro, fue más o menos en abril del 2021, llegamos a los $64.000, para después, en noviembre de ese mismo año, después de una caída de 64.000 a 30.000, una caída importantísima, volver a tener un máximo en noviembre del 2021. Entonces, cuando analizamos los ciclos de Bitcoin, cuánto tiempo después del halving Bitcoin hace máximos, bueno, nos dejaría más o menos entre esas fechas. Ahora bien, igual también se está hablando de un superciclo, que es un concepto interesante. Van a saber si se va a dar o no. Realmente es imposible predecirlo. Pero el hecho de que Donald Trump asuma el poder, hay que ver, son políticos, prometen, después hay que ver qué es lo que pueden hacer realmente, ¿no? Pero se lo notó muy convencido, igual insisto, no quiero caer en la ingenuidad de creerle a Trump. No quiero caer en...
Pero hay muchas cosas adicionales para el superciclo, ¿no? O sea, tenemos que prácticamente Bitcoin está entrando al Nasdaq, entre comillas, con MicroStrategy, ¿no? Entonces, ahí vas a tener mayor volatilidad. Después yo personalmente tengo Bitcoin y me siento más seguro que antes porque ya están las instituciones grandes jugando y ellos no pierden. O sea, el momento que entra un BlackRock ahí, sabes que no va a perder plata, ¿verdad? Entonces es muy complicado que se te dé la vuelta y si se te da la vuelta cada vez yo lo veo como una oportunidad para comprar. Yo sigo siendo muy bullish este año. Lógicamente que al final no es un consejo de inversión para nadie, simplemente son nuestras experiencias, nuestra forma de ver el mercado. Pero yo estoy alcista y cada vez me pongo más alcista cuando uno sale a la calle y pregunta a las personas, ¿sabes lo que es Bitcoin? Te dicen que no, todavía. Entonces todavía falta la adopción masiva. Todavía no hemos llegado a la adopción masiva. Ya tenemos a BlackRock jugando ahí, a MicroStrategy, tenemos países enteros. Los ETFs. Entonces, claro, los ETFs. Entonces, tenemos todo para que se dé este superciclo. De ahí a que se vaya a dar, hay que ver cuándo. Y lo que es importante también es los retrocesos profundos que vamos a tener en el mercado, que es donde todo el mundo tiembla, ¿no? Recién ha caído Bitcoin debajo de los 90, ha llegado a 89.500 ayer y todo el mundo ya quería vender. Yo les decía, a ver, alejen el gráfico y vean dónde estamos, cuál es el miedo, ¿no? Entonces, creo que es algo bien interesante lo que está pasando, pero podemos dejar un capítulo entero, Germán, hasta el final. Espero que no sea la última vez que nos visites acá. Hay tantas cosas por hablar, tantas cosas en las que nos puedes ayudar con el tema de criptomonedas también. Entonces podemos dedicar un capítulo a hablar solamente de Bitcoin, ¿no? De todo lo que estamos viendo, etcétera. Podemos hacer algún en vivo también para que la gente pueda hacer preguntas y lo más importante, que vas a estar con nosotros acá en Bolivia el 8 de febrero para poder compartirnos toda tu experiencia respecto a esto. Y yo te agradezco un montón, querido Germán. No sé si quieres ahí aprovechar, Germán, como para cerrar. Te vamos a tener el 8 de febrero en un evento en Santa Cruz para 400 a 500 personas. Es un evento masivo, no va a ser un evento costoso, todo lo contrario, va a ser un evento muy accesible porque nuestro proyecto de una gran escuela tiene como objetivo generar contenido de valor. Entonces, hemos decidido nuestro primer evento de lanzamiento hacerlo con este concepto. El concepto del evento es finanzas en época de crisis y van a haber diferentes disertantes, esto va a ser como un taller, como un workshop, donde las personas van a venir a llevarse contenido de valor, no va a ser una charla inspiracional donde yo vaya y diga, wow, qué buena experiencia de Germán, yo también quiero empezar en el mundo de cripto. No, yo quiero ir al evento y quiero sacar información de Germán, información de Francisco, información de Gonzalo, información de todos los speakers que vamos a tener en el evento. Entonces, si nos puedes dejar ahí un mini resumen de algunos temas que tú nos vas a poder enseñar en esta clase que vamos a tener en el evento de Santa Cruz, te agradezco y con eso cerramos. Y como dice Francisco, muy pronto tenemos pendiente un podcast netamente de cripto y de Bitcoin. Excelente, excelente. Bueno, una de las cosas que, por un lado, inicialmente hablar un poco de blockchain y de Bitcoin, ¿qué es? Sobre todo para tener un primer acercamiento, aunque sea entender qué es lo que la blockchain le trae al mundo y qué es lo que Bitcoin le trae al mundo. Básicamente la descentralización, la posibilidad de un tipo de dinero que no está controlado ni por los bancos ni por los gobiernos, ¿no? Y eso en cuanto a Bitcoin, y por el otro lado, en cuanto a blockchain, la capacidad o la posibilidad de una tecnología descentralizada. Y después, bueno, vamos también a analizar, o dentro de lo que estoy preparando, vamos a, porque bueno, yo también me quedé con esto de darle contenido de valor y concreto y práctico a la gente, ¿no? Por eso no quiero abordar aspectos demasiado teóricos, sí, alguna que otra cosa, ¿no? Pero después, algunas estrategias de inversión simples, muy fáciles de entender, pero después también un análisis exhaustivo de Bitcoin, cómo impactaron los ETFs en el precio de Bitcoin, cómo van a impactar un poco lo que decía también en línea con lo que decía Francisco recién, lo que decía Fran. Eh, estamos ante un inminente shock de oferta, porque los ETFs, la entrada de dinero institucional a Bitcoin, se produce en un momento donde justamente la recompensa de Bitcoin, la posibilidad de obtener Bitcoin se reduce a la mitad. Entonces, tenemos el matrimonio entre las instituciones y el ecosistema cripto se da a través de los ETF. Yo que empecé en el 2015,
no sé cómo explicarlo, porque el solo hecho de imaginar, yo cuando estaba en 2015, 2016, imaginaba que alguna vez Bitcoin, digo, ¿cuándo llegará ese día en el que Bitcoin aparecerá, aunque sea en una notita chiquitita en algún diario? Bueno, Bitcoin no es mainstream, como dice Fran, por supuesto, la adopción es muy poca, pero el solo hecho de que estén entrando el dinero institucional, que eso es un tema que también vamos a tocar, es enorme, solo hace falta ver lo que pasó cuando se aprobaron los ETFs del oro, lo que pasó con el oro en los 15, 20 años posteriores al ETF, ¿no? Entonces, bueno, Bitcoin tiene un potencial infinito, pero bueno, después también analizaremos la dominancia de Bitcoin, la dominancia de las altcoins, la dominancia del USDT, que son todos gráficos alternativos al gráfico específico de Bitcoin, pero que nos pueden ayudar también a la hora de orientarnos. No solamente estar mirando el gráfico de Bitcoin, sino que hay ciertos parámetros dentro de lo que es la dominancia de Bitcoin que nos pueden dar una señal de decir, bueno, yo cuando la dominancia llegue más o menos a este punto, acá empiezo a vender mis criptomonedas. Y cuando llegue a este otro punto, me quedé sin criptomonedas para este ciclo, salvo lo que por ahí estoy holdeando in eternum, ¿no? Pero al menos la parte más líquida, la parte que se utilizo para tradear o para operar los rallies alcistas, bueno, esa me la saco de encima. Y eso tiene que ver con la dominancia, ¿no? Con la dominancia de Bitcoin, con la dominancia de las altcoins, e incluso con la dominancia de USDT, que cuando miramos los gráficos históricos hay una correlación perfecta y hay soportes y resistencias muy claros, muy claros. Entonces, eso es fácil de entender también cuando te lo explican, ¿no? Entonces, eso Buenísimo. me gustaría mucho poder transmitirlo y es una de las cosas de las que va a tratar la charla, ¿no? Así que vamos a Bien. andar por ahí. Gracias, gracias Germán. Está buenísimo ese intro de lo que vamos a tener contigo el 8 de febrero. Gracias por tu tiempo, gracias por habernos contado toda tu experiencia y nos vemos prontísimo. Sí, buenísimo, Germán. Muchísimas gracias. Nosotros somos apasionados de este mundo, nos podríamos quedar hablando horas. Creo que no hemos visto ni la punta del iceberg, así que vamos a ver otras cosas. Y el 8 de febrero ya le damos con todo. Estamos en un momento histórico, generacional, y es importante subirse ahora al barco y no tener que subirnos cuando realmente necesitemos. Eso es clave que entendemos, por si acaso. El aprendizaje se da mucho mejor cuando no lo haces por necesidad, sino que lo haces por vocación y no cuando realmente necesitas hacerlo, que en algún momento van a ver, tarde o temprano van a necesitar subirse a este barco por el tema financiero que está pasando a nivel Bolivia y a nivel mundial, ¿no? Entonces, muchas gracias, querido Germán. Ahí estamos en contacto, te mandamos un fuerte abrazo y ya nos vemos pronto. Fuerte abrazo para todos, chicos. Muchísimas gracias por la Gracias. invitación. Chau, chau, querido Germán.